¿Cuál es el elemento o en qué se centran en estudiar los antropólogos? Y vimos que en sí el enfoque de la antropología es estudiar a la especie humana, la evolución que ha tenido esta, la interacción que tiene con el medio o el entorno, la conducta que también tiene el ser humano. Hay una antropología que se centra en estudiar el pasado de la humanidad para poder determinar las situaciones y circunstancias actuales. Y hay otra antropología que solo va a estudiar el presente. Pero la antropología, un estudio antropológico se puede realizar en cualquier lugar del mundo, independientemente de la región, de la etnia o cultura, de la ubicación geográfica. Un estudio antropológico puede ser aplicable en cualquier lugar. Ahora bien, para aplicar un estudio antropológico se va a hacer uso de disciplinas o de ciencias auxiliares, que estas van a venir a complementar, van a venir a fortalecer el estudio de la antropología. Por eso acá, si ustedes ven en nuestro material, nos dice, respecto al campo de acción, nos dice lo siguiente, permítanme. Permítanme un segundo, por favor. No me permite bajar la presentación. Un segundo. Ahí estamos. Muy bien. La antropología dice que estudia a la especie humana en el presente y en el pasado y en cualquier lugar de ambientes físicos. Los antropólogos están interesados en observar a los grupos, los valores, las metas, la visión de la realidad y adaptación ambiental. Son diferentes combinando el estudio de la biología humana y los patrones de conducta que llamaremos cultura. Entonces, los antropólogos se centran, en estudiar esos elementos de la cultura, los rasgos, no solo físicos, sino también las actitudes, la conducta que se tiene según el entorno y según los grupos étnicos o culturales. En eso se va a centrar un buen estudio de la antropología. También adicional a ello, dentro del aporte que puede tener la antropología, vamos a ver la intervención de ciencias, como lo menciona allí, que es la biología, una de las ciencias más claves. ¿Alguien me podría decir qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la vida, ¿sí? La vida. ¿Y la cultura? Yo les expliqué la semana pasada qué era cultura, así que ahora alguien sí me puede decir qué es la cultura. La cultura podría ser todos los hechos culturales, algo así. ¿Cómo cuáles? Las tradiciones. Son las tradiciones. Es el conocimiento natural del ser humano. Muy bien, el conocimiento natural del ser humano, pueden ser las tradiciones, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo tradiciones? ¿Eso es cultura? Yo digo que la cultura es más que todo son las tradiciones de aquí de un pueblo. Es, por ejemplo, cuando eleccionan las participantes y que son eso, digo yo, de candidatas a un pueblo, y esa es la cultura que tiene cada pueblo, digo yo, pues, y tradiciones y sus costumbres.
Muy bien, así es. La cultura son todas aquellas manifestaciones que se practican en un pueblo determinado. Como le decía su compañera, las tradiciones, las costumbres. Ella mencionaba algo, la elección de la hija del pueblo, que es la famosa Rabín. Tienen diferentes términos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Chimaltenango es la Rabín Ajau, entonces, que es la famosa hija del pueblo. Y lo que ella menciona forma parte de la cultura, pero en general podemos decir que cultura son todas aquellas manifestaciones que se elaboran, practican o ejercen en cualquier pueblo, en cualquier región, en cualquier país. Eso es cultura. Entonces, la antropología dice, la antropología se centra en estudiar al ser humano, sus patrones de conducta, su comportamiento, sus valores, sus metas, su visión, la adaptación a su entorno, y esto lo hace combinando el estudio de la biología, es decir, la vida, el origen de la vida humana, pero también aquellas manifestaciones que identifican a un pueblo del otro. Los antropólogos están interesados en las características físicas, la salud, las enfermedades, el sexo, el matrimonio, la muerte, el folclore y las tradiciones. Empecemos desde acá. Características físicas. Yo les decía a ustedes, acá vemos diferentes mujeres conectadas, pero si nos pusieran a todas en un mismo salón y nos compararan, pues vamos a ver que ninguna de nosotras somos iguales, ninguna. Obviamente, todas somos del género femenino, pero en cuanto a nuestros rasgos físicos, somos muy distintas. Por ejemplo, yo tengo el mentón grande. ¿Alguien más tiene su mentón así bien pronunciado o grande, bien marcado? Tóquese aquí el mentón. En el caso de los varones también lo puede hacer. Tóquese aquí el mentón y me dice, ¿tiene el mentón grande o pronunciado? ¿Tiene una cuenca en esta parte de acá, debajo de los labios? ¿Tiene una cuenca? Pregunto, ¿la tienen o no la tienen? Sí. Sí. Todos. Alguien va a decir, no, la mía es muy pequeñita, yo no siento eso. Si vea, yo me pongo de perfil y el mentón a mí se me ve muy pronunciado. Tóquese la nariz, alguien tiene una nariz así como muy grande, ¿verdad? Otros así bien chiquitita y a otros apenas si le quedó ahí nariz, ¿verdad? Otros la tienen así como muy puntuda, otros muy grande, muy gruesa en esta parte acá final de la nariz. Las comisuras están muy abiertas, ve aquí. ¿Cómo están sus fosas nasales? ¿Será que las tiene grandotototas o son pequeñas? ¿Sí? Vayámonos a la parte de los ojos. Yo me voy a quitar los lentes, pero mis ojos no son pequeños. Yo tengo ojos grandes, mis ojos son negros, son de color negro. ¿Alguien tiene ojos verdes? ¿Alguien tiene ojos castaños, color café claro, color miel? Color azul. Azules, dice alguien tiene ojos azules. ¡Qué bien! ¿Sí? El cabello, vea, mi cabello es liso, naturalmente mi cabello es liso, de hecho aquí solo me bañé y ya me peiné y ya, mi cabello es liso, pero las demás, o los demás, ahí veo a, ¿cómo se llama este compañero? Pedro, es así, ¿verdad? Pedro Antonio. Sí. Y él tiene el cabello así como colocho, ¿verdad? Tiene su cabello así bien esponjoso. De lo que miraba. ¿Sí? De los caballeros, a ver, ahí está, vamos a ver quién es. Yared Quesada tiene puesto gorra, no sabemos cómo es su cabello, no podemos ver ni el color del cabello de Yared. Ah, bueno, Yared es de cabello, ¿qué? Es de cabello lacio, creo yo, ¿verdad, Yared? Cabello así es, corto. dice Yared. Ahí está el compañero Ángel, cómo es la textura de su cabello, Ángel, es como colocha, crespa, alborotada, no se sabe si liso ni colocho. ¿Sí? ¿Verdad? Si usted ve su tono de piel, alguien va a decir, no, es que se pasó, está bien morenito, bien quemadito, ¿verdad? Otros como Celeste, que tiene un tono de piel claro. Vamos a ver quién más creo que tiene piel clara. Creo que es Jessica, si no estoy mal. Tiene un tono de piel, clara. Vamos a ver, Pedro también tiene un tono de piel clara. Pero habemos algunos otros que somos morenitos, ¿verdad? O por ejemplo, Rías y vean si se le marcan aquí sus hoyuelos o los famosos camanances, vean. ¿Se le marcarán? Sus comisuras o labios. Hay quienes no tienen labios, ustedes son como muy parejitos. Ya vemos otros que sí tenemos los labios pegados, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, si usted hace esto, haga esto como que estuviera haciendo fuerza, sus músculos. Aquí no logro como que verme bien, creo yo, pero haga esto, vea cómo están sus músculos. Hay quienes no tienen músculos y usted dice, ay, de verdad no tienen músculos, pero hay otros que tenemos unos musculotes, ¿verdad? Sí, ahora, si seguimos comparando partes de nuestro cuerpo, vamos a notar que aunque seamos del mismo género, es decir, aquí todas las mujeres y todos los varones, y si nos comparamos, no nos parecemos, aunque somos del mismo género. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que se da este Los fenómeno? gemelos. Ahí es donde entra en acción la antropología. ¿Por qué siendo del mismo género somos tan distintos? ¿Dónde está la mezcla o dónde está la fusión de esos rasgos físicos que propició entonces a estas diferencias? Y así yo les podría ir mencionando otro tipo de aspectos físicos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ustedes saben que hay mujeres que son bien dotadas, son bien dadas, que cadera, que busto, una cintura así bien pronunciadita, pero vemos mujeres que no, de hecho son altas y por eso se ven bien estéticas, sabemos otras que somos así bien chiquititas, ¿verdad? Y por eso no tenemos como esa figura o esa apariencia, entonces somos mujeres, pero Pura somos de avispa, diferentes. dicen. Y en el caso de los varones también es notoria esa diferencia. Allí entra en acción la antropología física. Estudia todo aquello, todos aquellos rasgos de nuestra anatomía o nuestro cuerpo humano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, yo tengo un problema físico, no es un problema físico, es una característica física que los dedos de mis pies son así como que estuvieran saltaditos, algo así, como subiditos. Yo no sé si alguien ha visto, pero conozco a alguien que tiene un dedo del pie así como escondido, como debajo del otro, algo así ustedes. Y da risa ver ese pie. Entonces, a esos rasgos, ¿por qué suele suceder? ¿Por qué pasan ese tipo de apariciones físicas? Además de ello, la antropología, además de ver a través de la anatomía nuestra estructura física, pues también va a estudiar todas aquellas enfermedades. Si usted lee ahí el concepto, dice que estudia las características físicas, la salud y las enfermedades. Hay enfermedades que solo se dan en ciertas regiones del mundo, no se dan en todos los países, no brotan muy exagerado. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es la vulnerabilidad que tiene la sociedad y por eso percibe o el cuerpo pues inmediatamente se conecta con ese tipo de situaciones? Por ejemplo, en el tema de las enfermedades, pues se va a centrar en estudiar diversos tipos de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexogenital. ¿Alguien sabe cuáles son esas enfermedades? ¿Alguien sabe cuáles son esas enfermedades? Las enfermedades de transmisión sexogenital. Como el SIDA, El SIDA, El VIH. el papiloma humano, el papiloma humano, Sífilis, los sífilis, diferentes tipos de herpes, la sífilis, la gonorrea, la gonorrea, muy bien. Y entonces ahí va a entrar en acción la antropología a estudiar ese tipo de enfermedades, enfermedades de transmisión sexogenital, pero también enfermedades de transmisión o enfermedades producidas por genes o patologías. Es decir, hay quienes dicen que la diabetes es una enfermedad hereditaria. ¿Han escuchado eso? Hay médicos que manifiestan eso, que la diabetes es una enfermedad hereditaria, es decir, si papá y mamá tienen diabetes, pues yo también voy a tener diabetes, ¿me entiende? En algunos casos no funciona de esta manera, porque, por ejemplo, nosotros somos 9 hermanos, mi papá y mi mamá, mi papá padece de diabetes, mi mamá también padece de diabetes y ninguno de nosotros tenemos esto, ¿verdad? Entonces, ahí vemos por qué razón no se dio. O enfermedades como, por ejemplo, cuando hay ciertos daños físicos. Yo no sé si usted ha visto, yo tengo amigas, compañeras que tienen ciertas desviaciones físicas. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? ¿Cómo es que se dio esta situación? La ciencia establece da ciertas respuestas a este tipo de situaciones y ahí es donde entra la antropología a hacer un estudio. Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, los niños que nacen con doble miembro, tanto masculino como femenino. ¿Cómo se llaman este tipo de personas?
Coloquialmente se le conocen como personas hermafroditas. Así es, son los famosos hermafroditas. ¿Y cuál es la causa de esto? ¿Alguien me podría argumentar? ¿Alguien podría, no sé si ha estudiado, ha leído algo al respecto? ¿Cuál es la causa de que las personas nazcan con este tipo? Físicamente pueden tener el cuerpo de un hombre, pero pueden tener sus partes íntimas, las pueden tener tanto de hombre como de mujer. Es decir, pueden tener vagina o bien pueden tener pene, es exactamente lo mismo, solo que ellos físicamente son hombres. También puede ser viceversa, pueden tener el cuerpo de una mujer, pero teniendo las partes íntimas tanto de una mujer como de un hombre. Y allí es donde interviene la medicina, ¿verdad? A través de las operaciones, cuando las personas toman su decisión y bueno, ellos ya deciden para qué género inclinarse. Emocionalmente también tienen ese, según la psicología, ellos también tienen ciertos patrones, pero la antropología estudia eso también, ¿por qué nacieron de esa manera? ¿Cuál fue la causa? ¿En dónde hubo una raíz en la cual no se desarrolló correctamente el cuerpo físicamente hablando, ¿verdad? Claro, hay diferentes posturas. En el área cultural va a haber una postura muy fuerte. Yo no sé si ya se los comenté, pero hubo un caso en Totonicapán de un niño que nació de esta manera y la mamá decía que él tenía un tipo como de brujería o que era un tipo como de mal o algo así lo que el niño tenía. Y el papá muy consciente lo llevó a una jornada médica en Sololá, vinieron unos médicos, no, en Quetzaltenango creo que fue, llegaron unos médicos y estos atendieron el caso, pero la mamá estaba errada, la mamá decía que era un tipo como de hechicería, un tipo como de una cuestión del mal y que por eso el niño estaba de esa manera. Entonces, en el ámbito cultural, según la región o el grupo étnico al cual se dé cierta manifestación, pues ahí va a haber una reacción. Y ahí es donde se centra la antropología, en estudiar eso. No solamente esas enfermedades de transmisión sexual, sino enfermedades físicas, como por ejemplo, ¿por qué los niños nacen con labio leporino? ¿Ha visto usted a niños o personas así? Ha visto personas, por ejemplo, que no se les desarrollan todas las partes de sus cuerpos, ¿verdad? De su cuerpo, es decir, hay personas que solo en el brazo, digamos, se les desarrolla hasta el codo, nada más, y ahí termina, ya no, o hay personas que no se les desarrollan los 5 dedos de las manos. ¿Ha logrado usted ver eso? De hecho, yo he visto varios documentales, me gusta ver mucho eso de National Geographic, hay muchos documentales allí, y hay documentales donde hay personas que como que les crece más una parte de la cabeza o del cerebro como que se desarrollara de una manera como más pronunciada. Yo vi un caso de un joven estadounidense, creo que, no, de la India, perdón, que tenía en el ojo, tenía un como tumor y cada vez se le crecía y se le crecía más y le tenían que estar allí, ¿cómo se dice? Estirpando, haciéndole una operación porque esto podía provocarle la pérdida de la vista. Entonces, allí entra la antropología, a estudiar esos fenómenos, ese tipo de enfermedades. Cuando digo fenómenos, no me refiero a que una persona sea un fenómeno, sino a ese tipo de situaciones que no son comunes. Por eso dice que la antropología se centra en el estudio de la salud, de las enfermedades, el sexo. Este término, el sexo, vamos a cambiar ese término. Nosotros creemos, por ejemplo, si yo le digo a usted, vamos a tener una relación sexual, su mente ya voló hasta 100 por 1, ¿verdad? El término, cuando yo digo tener una relación sexual, estoy diciendo que nos estamos comunicando a través de una relación sexual aquí, tanto hombres como mujeres. Ahora, cuando se utiliza el término sexo genital, ahí sí estamos hablando de la unión de un hombre y de una mujer en una relación privada. Entonces hay que entender conceptos claros. Ahora, el sexo masculino, femenino. Y de ahí surge otro tema polémico dentro de las sociedades de aquellas personas que que tienen ciertas tendencias sexuales como lo son los gays, las lesbianas, los trans, los bisexuales, los homosexuales. ¿Cómo es que surge este tipo de personalidad? ¿Cuándo es que se da este tipo de personalidad? La causa de este tipo de inclinaciones. Entonces ahí entra la antropología para poder entender, para poder estudiar el matrimonio.
Eso también usted dirá, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? Usted sabe que dentro de nuestra cultura, lamentablemente en nuestra cultura guatemalteca, hay un orden moral, pero nuestra cultura guatemalteca ya no respeta ese orden moral, es decir, las niñas se regalan con los jóvenes o viceversa, ¿verdad? Ahora vemos a los jóvenes regalándose, ¿verdad? Y ya no está como ese acto, ese ritual del matrimonio, ¿me entiende? Donde hacían un acto ceremonial, una gran fiesta, y si usted lee en la Biblia cómo eran antes los matrimonios, usted se va a impresionar. Dice que las mujeres las dejaban como en un baño de pétalos de rosa, así como en salmuera o en remojo, algo así. Y ahí se tenían que conservar y purificar y todos sus aromas los tenía que absorber, porque era un acto muy especial. Pero hoy en día todo eso ya se perdió. La cultura antes, dentro de las tradiciones guatemaltecas o chimaltecas, estaba la famosa pedida. Hoy ya no hay pedida, hoy hay robo o regalo, se va de una vez. Entonces, esas manifestaciones culturales, esa ideología que ha ido cambiando, ¿cuál ha sido la causa? La moda. Porque ustedes saben que los países extranjeros, por ejemplo Estados Unidos, ¿sabe usted que Estados Unidos a los 13 años en las escuelas y a esa edad, pues los jóvenes y ellos deciden ya como que utilizan un término, emancipación, es decir, independizarse y ellos ya pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y lo que ellos quieran. Y a partir de los 16 años ellos ya pueden vivir con otras personas sin necesidad de casarse y tienen un pago, o sea, ellos tienen como una retribución o los mantienen, una manutención, creo que es el término, y ellos viven así, en esa cultura es normal. E incluso en las escuelas hay una educación sexual, yo no estoy en desacuerdo de eso, pero hay algo que se llaman valores y esos valores se pierden porque como que le están diciendo, no, está bien, si se quiere unir, únase, no hay ningún problema, si no se quiere casar, pues no se case porque tampoco hay ningún problema, pero la parte moral, la parte de los valores cristianos que nos dice, en la Biblia claramente Dios nos habla y nos dice, bueno, es claro que nosotros antes de unirnos a una persona físicamente hablando, pues nosotros debemos respetar matrimonio y después nos unimos, pero ahora ya no hay matrimonio, ¿verdad? Eso ya se perdió. Entonces son parte de las reacciones culturales de la sociedad que también va a estudiar la antropología. O sea, la antropología tiene mucho campo. La muerte, cuáles son las causas, los factores que influyen en la tasa de mortalidad y de natalidad, el folclore, dentro del folclore entran artesanías, danzas, bailes, rituales, ceremonias, gastronomía, trajes típicos, idioma, entra todo lo enfocado a este tema. Y las tradiciones, que también ya lo hemos visto. El estudio de cada uno de estos espacios es significativo para entender la vida humana. Ese es el enfoque de la antropología, entender la vida humana. Dice, en términos generales se puede afirmar que la antropología tiene dos campos. Una antropología que mira hacia el pasado, que pretende reconstruir el camino de la historia biocultural del hombre a través de estudios acuciosos de origen y comportamiento humano. Y la antropología del estudio de grupos y comunidades actuales con el propósito de divulgar sus características y compararlas con otros pueblos. Significado de antropología. La etimología, es decir, el origen de este término, se deriva de los vocablos antropos, que significa hombre, y logos, que significa tratado o estudio de. Por lo tanto, la antropología es el estudio o tratado del hombre. En otra definición, la antropología puede ser el estudio comparativo de la humanidad, estableciendo similitudes y diferencias entre los distintos grupos humanos. Si ustedes se dieron cuenta, les hice ahí un pequeño ejemplo o ejercicio en donde usted se pudo ver allí cuáles eran sus rasgos. Y en efecto, la antropología va a estudiar esas similitudes, esas diferencias que tenemos. Usted ha visto, ¿verdad? Por ejemplo, en la unión de dos personas, cuando éstas deciden concebir una vida, hay una conexión, rasgos de papá y de mamá, y es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso se llama herencia genética, porque, por ejemplo, si usted ya se vio en un espejo, puede sacar conclusiones. ¿A quién se parece? ¿A su papá o a su mamá? Tanto en su apariencia física como en su temperamento. Eso es algo de la herencia genética, es algo que ya traemos, es parte de esa unión, la mezcla que se dio de esos genes
hace la fusión y entonces ya aparecemos nosotros. A eso también se centra la antropología, en determinar esas cualidades, esas características. Dice, la antropología es el estudio comparativo de la humanidad. Sus objetivos son descubrir, vea el objetivo de la antropología, descubrir, analizar y explicar las similitudes y diferencias existentes. Abarca a los seres humanos en el pasado y el presente, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural, en cualquier lugar del mundo. La antropología combina en una sola ciencia el estudio de aspectos biológicos y socioculturales del ser humano, por lo que de ella se derivan dos grandes ramas, una antropología física y una antropología cultural. Son las dos grandes ramas de la antropología. Claro, va a haber una antropología biológica que va a estudiar específicamente la vida, y una antropología cultural que va a estudiar todas las manifestaciones, todas las expresiones de un grupo social o de una comunidad. ¿Está claro? Sí. Muy bien, con esto concluimos entonces el contenido del día de hoy.